Buenos días, jóvenes. Hoy nos toca ver, siguiendo con los lineamientos de las autoridades universitarias y por esta emergencia, hoy seguimos con la clase de aula virtual y nos toca el Renacimiento. La clase realmente no creo que sea muy larga y como siempre ustedes saben mi correo electrónico, mi número telefónico para estar anuente con ustedes a cualquier duda que tengan. El famoso Renacimiento. Este se da a partir del siglo XV en Italia. Quiero que les quede esto claro. Nace en Italia. Posteriormente el Renacimiento se difunde a otros países como Francia, Inglaterra y en fin, ahí se va por el centro de Europa. Pero en un principio fue exclusivamente italiano. Recuerden que estas diapositivas ya están en el aula virtual y conforme yo les voy hablando ustedes pueden ir viendo las diapositivas y analizando también una serie de detalles en el libro y en otras instancias que pueden acudir en internet. La característica principal que tiene el Renacimiento, y es también a su vez la gran diferencia que tiene con la Edad Media, es que en la Edad Media Dios era el centro del universo. El ser humano vivía bajo la égida de una iglesia monolítica, de una iglesia apocalíptica, donde Dios era el principio y el fin de todo. Por lo tanto, el ser humano vivía en pecado y tenía que hacer todo lo posible para evitar esa situación y a lo último ganarse el paraíso. En la Edad Media, por eso que se llama la edad del oscurantismo, todo era malo, todo era pecado. Vivíamos bajo una sociedad teocrática. Recordemos la alianza que había entre la iglesia y el poder político. Recordemos la famosa frase "rey por la gracia de Dios", donde desde la época de los sumerios el poder religioso justifica el poder político. Y esto no es la excepción en la Edad Media. Muy bien. En el Renacimiento se da la gran diferencia, donde Dios deja de ser el principio y el fin de todo y el centro del universo y pasa a ser el ser humano, con todos sus defectos y virtudes. Esa es la característica principal de la Edad Media y del Renacimiento, y la gran diferencia que existe entre el Renacimiento y la Edad Media. Edad Media, Dios es el centro del universo. Renacimiento es el ser humano. En la Edad Media la religión marca la pauta del comportamiento y pensamiento. Tan es así que por miedo es que el ser humano va a la guerra. La religión inicia y termina guerras. Tenemos papas guerreros, tenemos las cruzadas, que es una de las grandes manchas de nuestra religión cristiana. En nombre de la religión se han cometido tantos crímenes, y hablo de los musulmanes, de los cristianos y de muchas otras denominaciones religiosas que nos hablan de un Dios de paz, y en nombre de ese Dios de paz hacemos la guerra y matamos no a miles, a millones de personas. El temor y el oscurantismo dominan la sociedad. En el Renacimiento el ser humano pasa a ser el centro del universo. Vean que esa es la gran diferencia que hay entre ambas. Se retoman las ideas filosóficas griegas igual que su arte y arquitectura. Por eso es que se llama Renacimiento. Porque se retoma el ideal espiritual griego, especialmente ateniense. Recuerden que cuando hablamos de espiritualidad, de filosofía, de ciencia, todo eso tenemos que excluir a los espartanos.
Fuera de ellos, el conglomerado griego es la búsqueda del conocimiento. ¿Recuerdan la definición de filosofía? La búsqueda del conocimiento. Pues bien, eso renace. Renace la ciencia. Renace los ideales griegos y también romanos, porque recuerden que a lo último se hizo una cultura grecorromana, donde Roma, repito, conquista militarmente a Grecia y Grecia conquista culturalmente a Roma. Se da una revolución del pensamiento universal. Claro, se rompen todos los paradigmas, absolutamente todos. La ciencia suelta sus cadenas y se inicia un avance hacia el desarrollo de un pensamiento científico crítico. Es cuando ya se empieza a utilizar de una manera racional lo que hoy conocemos como el método científico. Si estuviéramos en una clase presencial, en este momento yo les estaría preguntando qué es el método científico, pero les rogaría que lo tengan presente. Si alguno de mis atentos alumnos en este momento desconoce qué es el método científico, yo les rogaría que lo buscaran en internet y que lo tenga bien presente. Porque aquí es cuando se empieza a desarrollar en todas las ciencias, no solo en las ciencias naturales, en las ciencias específicas, en las ciencias exactas, sino también en las ciencias sociales. Recuerden que la historia aplica el método científico, aunque no aplica leyes. Las leyes, no formula leyes, sí las puede aplicar. Las leyes que la historia formula son muy pocas. Puedo decirles, una es que la historia no se puede cambiar, por eso que yo les dije que la historia se analiza, se polemiza, pero no se puede cambiar. Otra que se ha comprobado es que la historia es cíclica, se basa en ciclos. Inclusive varias civilizaciones han comprobado eso y recuerdan cuando les hablé sobre los estadios: inicio, consolidación, culminación, crisis y colapso. Todas las grandes civilizaciones a través de la historia pasan por esos estadios. Eso es parte de lo que formula la historia como ley. Y hay otras más tal vez no tan importantes, pero menos conocidas, es lo que quise decir. Bueno, se replantean paradigmas arcaicos y se borran del imaginario colectivo. ¿Saben lo que es un paradigma? Bueno, un paradigma es una idea enquistada en una cosmovisión de una persona o de un grupo de seres humanos o en una sociedad. El paradigma del oscurantismo de la Edad Media es que todo era pecado. Se rompe ese paradigma. La ciencia suelta sus amarras y el imaginario colectivo se da cuenta que tenían años o siglos de estar equivocados, reprimiendo situaciones, comportamientos o pensamientos que son inherentes al ser humano, como la biología, por ejemplo. Inclusive hasta el deseo sexual, que es algo normal, es algo natural en el ser humano, estaba reprimido por esa época. Inclusive la iglesia promulgaba que las relaciones sexuales, inclusive entre esposos, fueran únicamente para la reproducción. Recuerden también lo que les dije en clase: no hay que tener vergüenza de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza en crear. Se da un enorme salto cuantitativo y cualitativo hacia adelante. Creo que no hace falta que les explique la diferencia entre cuantitativo y cualitativo, pero por si acaso, cuantitativo es de cantidad y cualitativo es de cualidad. Se inventa la imprenta. He ahí un punto fundamental en el Renacimiento, cuando se inventa la imprenta por el alemán Gutenberg. ¿Por qué? Porque aquellos grupos que se reunían para discutir temas específicos se iban de la reunión y todas sus ideas quedaban en el aire. Ahora con la imprenta resulta que ya se escribe, ya queda de manera impresa los pensamientos y de manera masiva. Si algo se le olvidó, uno puede repasarlo a volverlo a leer. Claro, esto también da inicio después
que nos lleva a la Revolución Francesa con los ilustrados, los enciclopedistas y todas las ideas liberales. Aquí las ideas se difunden de tal modo que es cuando el Renacimiento empieza a difundirse en toda Europa. Cuando los grandes pensadores dejan escritos sus ideales y conlleva ¿a qué? A una discusión. No todo el mundo estaba de acuerdo con lo que los grandes pensadores tenían en su mente, pero eso genera discusión, genera opinión. La opinión genera raciocinio, el raciocinio genera libertad y la libertad genera democracia. Al desarrollarse rutas comerciales por la caída de Constantinopla, la sociedad europea interactúa con otras culturas y esto permea su pensamiento y religión. Recuerden cuando les dije que Mohamed II, cuando conquista Constantinopla o Bizancio, como lo quieran llamar, corta la red terrestre de la ruta de la seda y otros puntos comerciales, otras rutas comerciales importantísimas que tenía Europa con el Oriente. Ellos sí le pueden decir Oriente Medio, nosotros no, porque nosotros no estamos en medio del Oriente. Pero en fin, se conoce, y eso es un error de interpretación en el mundo, como Oriente Medio y Oriente Próximo. Procuremos no decirlo así, para nosotros que estamos en América es el Oriente. Entonces se rompen estas rutas comerciales y las potencias europeas no quieren colapsar su comercio. Entonces empiezan a buscar otras rutas marítimas y es cuando empiezan a interactuar con otras culturas. Y estas culturas, ¿qué es lo que nos dan? Conocimientos diferentes de cosas que a veces no sabíamos y viceversa. Hay una retroalimentación. No se confunda eso con la conquista, que ahora vamos a hablar de eso, por favor. El comercio incide en el inicio del sistema diplomático moderno, esa es la parte que le interesa a ustedes. Si tenemos grandes comerciantes, estos grandes comerciantes tenían que tener, como decimos aquí en Costa Rica, una parla muy buena, un poder de convencimiento. Y se convierten también en grandes diplomáticos. ¿Quiénes fueron los primeros grandes diplomáticos que hubo? Los tribunos romanos. Recuerdan cuando les comenté que ellos llegaban a estos pueblos y les decían, bueno, si pactamos, no les hacemos daño, se convierten en nuestros aliados y los hacemos hasta ciudadanos romanos. Caso contrario, los vamos a avasallar. Por la política del miedo, de la persuasión o de lo que sea, pues les servía. En este caso, el comercio era convencer a otra gente de Zanzíbar, la India, Japón, que vive aislado por esa época, también conocido como Zipango en ese momento, Catay, que era China, y otras grandes culturas, a comprar los productos que ellos estaban ofreciendo. Pero por cuestiones religiosas extremas, ya no podían pasar por Bizancio, por Constantinopla, porque ya estaba en manos de los árabes. No tanto árabes, sino musulmanes, porque recuerden que no todo árabe es musulmán, ni todo musulmán es árabe. En fin, ellos habían cortado por cuestiones religiosas estas rutas comerciales y es lo que obliga a estas potencias a tirarse al mar, o a la mar, como se diría en lenguaje poético, buscando nuevas rutas, y eso los lleva a descubrir también, o a tener contacto con culturas y civilizaciones desconocidas. En la Edad Media los embajadores eran temporales. ¿Qué sé yo? Marco Polo. Marco Polo era nombrado ante Catay, digamos, ante el emperador chino Kublai Khan, que no era chino, sino que era mongol, y el que terminó la muralla china. Iba a buscarlo con una misión específica.
Y para los que no saben, la palabra diplomático viene del griego diplos. Diplos es un papel doblado en dos. Y este papel doblado en dos era la carta que se le entregaba al emperador, al rey, al duque, a lo que fuera del otro, con la misión específica que esta persona llevaba. Esta persona, como mensajero, tenía un fuero especial de inmunidad. Era como cuando se acostumbraba por pura caballerosidad que si alguien venía con una bandera blanca no lo mataban. Bueno, eso en Esparta les importó un pepino, por eso pasó lo que pasó. Pero generalmente hay una ley no firmada de que los mensajeros eran respetados. Entonces este embajador iba con una misión específica, terminaba esta misión específica, se devolvía a su reino, a su ducado, a su baronazgo, a lo que fuera, y ya dejaba de ser embajador. Era temporal. No tenía funciones específicas más que entregar o terminar una sola misión. En cambio, en el Renacimiento se le otorgan derechos a estos y se establecen una serie de procedimientos a seguir. En el Renacimiento, como el comercio quería y tenía que ser constante, ya los gobiernos de la época nombran a embajadores permanentes. Buscan acuerdos bipartitas, tripartitas o polipartitas, lo que sea. Entonces intercambian personas que ya tenían que estar, o embajadores, tenían que estar permanentemente en la tierra, en la contraparte donde estaban representando a su gobierno. Y esto conlleva a inmunidad, a ciertos derechos y deberes que tenían que cumplir en ambas partes. Aquí podemos decir que es cuando se inicia la diplomacia moderna en el Renacimiento, cuando los embajadores son permanentes con derechos y deberes. Lo repetí, por algo será. Nicolás Maquiavelo nos habla esto, era florentino, en su libro El Príncipe, que después lo van a tener que ver conmigo en geografía, aunque hay algunos estudiantes que ya llevaron geografía conmigo. Les recomiendo que busquen el libro, los que no lo tienen, y lean la página 348 y 349, donde él se refiere a eso. Me refiero a Maquiavelo, en su opúsculo El Príncipe. En el Renacimiento se desarrolla el humanismo. ¿Qué entendemos por humanismo? Humanidad. Bueno, el humanismo se basa en una materia que incluye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materias a su vez. Digamos que es una carpeta, como si fuera ahora en internet. El humanismo incluye gramática, retórica, poesía, filosofía, moral, ética e historia. Cuando se desarrolla ese humanismo en el Renacimiento, vemos que los embajadores tienen que ser especialistas en esto. Gramática, ¿por qué? Porque no pueden entregar un documento mal escrito, pues que yo soy tan fuerte como ustedes en ortografía y en la gramática. Recuerden que falta de una tilde puede significar una cosa completamente diferente a lo que ustedes quieren dar a entender. Retórica, el padre de la retórica, Sócrates, la mayéutica, el diálogo socrático, que yo convenzo con base en las respuestas, hago una pregunta. Y recuerden esto, la retórica es el arte de convencer mediante el diálogo o el discurso. Entonces ellos tenían que ser especialistas en esto. Poesía, lógicamente la cultura nos lleva a... Ya es que la poesía es parte del arte, y ¿qué les puedo decir? El uso del idioma. También recuerden que el lenguaje poético es un poco diferente al lenguaje del vulgo, al lenguaje católico. Católico quiere decir universal. Vulgo no es una ofensa. Vulgo no es en un sentimiento o en un significado peyorativo. Vulgaridad sí, porque es lo que se le atribuye al vulgo, a la gente, a la plebe. Entonces, les voy a dar un ejemplo.
Usted normalmente dice más allá de las montañas, pero en un lenguaje poético se dice en lontananza. Ven el mar, dice más lejos del mar, y en un lenguaje poético se dice allende de la mar. Entonces, al dominar todo eso, significaba que era una persona culta. Filosofía del amor al conocimiento. Moral. No podía ser cualquier persona que tuviera un doble discurso, una dicotomía, que decía una cosa y actuaba de una manera diferente. Ética que va de la mano con la moral. La ética es el comportamiento que damos a entender y lo que nos lleva a respetar las leyes. Y la historia, porque la historia, recuerden, que es la base de la cultura y del conocimiento. Alguien que no sepa historia, lamentablemente, como decimos aquí y como dicen ustedes, está atrás del palo. En cualquier carrera, en cualquier profesión. El humanismo en sí, junto a la historia, buscan fuentes primarias científicas. ¿A qué me refiero con fuentes primarias científicas? Que ya no es aquellas historias donde yo podía mentir y decirles, ok, yo hice esto, y lo otro. Como era una historia oral, no había manera de corroborarlo. Y siempre pongo ejemplo de cuando yo estuve en la frontera. Hay unas tomas mías ahí en internet donde aparezco. Eso es fuente primaria. Eso es aplicar el método científico. Hay una prueba fáctica que indica que yo estuve ahí. Y hasta ahí les puedo decir la verdad. Pero si aquí en adelante yo les digo, bueno, es que yo fui y maté un montón de gente ahí, de Guardia Nacional, y tiré una granada y tomé un nido de ametralladoras, es una jetonada. Eso es mentira. Eso es lo que sucedía antes. Por eso es que recuerden que la mitología se empezó a desarrollar con base en hechos reales que fueron magnificados. La historia oral nunca va a ser igual a la historia escrita, porque hay maneras de darse cuenta. Eso es aplicar el método científico. Bueno, en el Renacimiento, los grandes artistas, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Botticelli, Boccaccio, y ahí puedo seguir una lista de playa de gente que merece que uno se quite el sombrero. Necesitaban de alguien que los patrocinara, que les diera la plata. Bueno, esa gente se llamaban mecenas. ¿Por qué aparecieron los mecenas? Muy sencillo. En el Renacimiento, la iglesia dice que parte de poder conseguir el perdón de los pecados, la indulgencia, era patrocinando especialmente el arte religioso. Los Medici, a través de la historia, se comprobó que toda su enorme y gran fortuna, mucha de ella no fue conseguida por medios muy lícitos que digamos. Entonces, para ganar la indulgencia, empezaron a patrocinar a grandes artistas para que hicieran artículos religiosos, esculturas, pinturas. De ahí viene que los que hemos tenido la suerte de estar en el Louvre y en otros museos de Europa, hemos visto que la mayoría del arte del Renacimiento se ha dado precisamente en el arte religioso. Por mucho. Aunque la obra más famosa no es religiosa, como la Gioconda de Leonardo. Pero hay una serie de obras que en su mayoría sí son religiosas, como La Creación de Miguel Ángel, La Santa Cena de Miguel Ángel, y hay una serie de cosas más que ahora son obras de arte. Y recuerden que esta gente estudiaban anatomía y medicina para poder plasmar en sus obras una anatomía perfecta. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Casi perfecto, perfecto solo Dios. ¿Y qué es lo que estaban haciendo con eso? Buscar lo mismo que hacían los griegos, con las venas, las arterias, los músculos, todo, absolutamente todo, le estaban copiando eso los griegos. Tenemos ejemplo en el arte de Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael, etcétera, como les dije,
Estos desarrollan representaciones visuales de las leyes de la perspectiva y la geometría, utilizan análisis matemáticos para sus obras. Ya aplican la matemática, que es una ciencia exacta, a la pintura y a la escultura. Miguel Ángel. Aquí lo van a ver a Miguel Ángel, en el aula virtual está. Una de sus obras más famosas, La Piedad. La Piedad en los años 70, yo creo que fue en el 71 o en el 72, tiene una anécdota bastante triste. En el Museo del Vaticano donde estaba pasando la gente y un musulmán radical, fanático, como también hay en el cristianismo y hay en otras religiones, logró introducir un mazo, se tiró contra la obra y le pegó en la cabeza, no sé si fue a la Virgen María o al Cristo yacente. Tuvo la suerte que la policía lo agarró a tiempo porque lo estaban linchando. Y también, cuando cayó el pedazo, cayó en un solo bloque. Entonces no fue nada difícil volverlo a poner. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que el fanatismo solo conduce al ridículo. El ridículo conduce a un estado de oscuridad que ya lo que da no es lástima, sino grima. Pero entre más de 7.000 millones de habitantes que somos en este planeta en este momento, no se puede pedir que el 100% sea gente pensante. Y lo estamos viendo ahora con esta emergencia. Leonardo da Vinci. ¿Qué podemos decir sobre Leonardo da Vinci? Pintor, escultor, científico, escritor, un verdadero filósofo, como se hubiera llamado en Grecia, el nuevo Sócrates. En fin, hay que decir tantas cosas. Vean, un avión, un planeador, ¿quién lo inventó? Leonardo da Vinci. El autogiro, que es un helicóptero no solo con hélice arriba, sino también con una adelante, Leonardo da Vinci. El submarino, Leonardo da Vinci. El paracaídas, Leonardo da Vinci. Y ahí puedo seguir. Y su obra más famosa, que la Gioconda, que tiene una característica, y aquí le voy a contar una anécdota que pasó con mi hijo, bastante bonita. Cuando estamos en el Louvre, mi muchacho entra del lado izquierdo y siente, o sea, ve los ojos de la Gioconda que lo están siguiendo y da toda la vuelta y lo sigue, hasta que llegamos a una parte donde explica que la forma en que fueron pintados esos ojos era precisamente para eso, para dar la sensación que uno lo están siguiendo. Qué genio. Qué genio el de Leonardo. De verdad. Bueno, en el año 1500, como parte del Renacimiento y parte de ese movimiento contestatario de toda la sociedad, se da lo que se conoce como la Reforma. La Reforma empieza dentro de la misma Iglesia Católica. Hay una serie de humanistas como Erasmo de Rotterdam, holandés, o de los Países Bajos, que indica que la religión tiene que volver a la religión simple, no tan complicada, ni tan oscurantista, ni tan, no sé, había que ser un poco más pragmática. Por esa época Tomás Moro, basándose en este enunciado humanista, publica La Isla de Utopía en el año 1516. De ahí viene la palabra utópico. Utópico es cuando algo es imposible de conseguir, es un sueño de opio,
para que me entiendan en su lenguaje. En la isla de Utopía no existía gobierno, no existía moneda, todo el mundo vivía a la libre, y es lo que le da pie, o es la raíz de los anarquistas, que dice que el ser humano tiene que ser gobernado únicamente por sí mismo y no por ningún sistema de gobierno. Recuerden que los anarquistas luchan contra cualquier sistema de Estado organizado. En la isla de Utopía, Tomás Moro planta esa idea donde nada era necesario. Todo el mundo vivía feliz y contento. De ahí viene la palabra utopía, así como les expliqué la vez pasada lo que significa un triunfo pírrico. Y en este caso no es únicamente que se lo estoy explicando, como les dije, sobre el rey Pirro, que era parte de la cultura general. En esto sí es parte del curso, porque es lo que influye después en un movimiento anarquista y una serie de reformas que se da en el Renacimiento. Todo esto conlleva a un factor fundamental, a una vulnerabilidad que la iglesia tenía, que pasa a ser factor de riesgo, y el factor de riesgo degenera en que la iglesia era corrupta. Teníamos papas licenciosos. Licencioso quiere decir adicto al sexo. Especialmente un tocayo mío que tenía que llamarse Rodrigo. Bueno, Rigo para los amigos. Rodrigo de Borgia, que era español. Una serie de sacerdotes ineptos, fanáticos, como los que llegaron a conquistar América. Vean qué clase de ineptos, ignorantes que eran. Y aquí se cumple el principio socrático de que la ignorancia tiene la virtud de ser altanera y atrevida. Esta gente, cuando capturan a Atahualpa en el Imperio Incaico, le dicen que es un idólatra y que en el templo principal del Sol, en el Cusco, quite todas las imágenes que hay de los dioses, como Viracocha y todo el mundo que ellos tenían ahí. Y que a su vez tiene que poner la imagen de la Virgen María, de Jesucristo y de muchos santos. Entonces le dice Atahualpa a Pizarro, le hace una serie de preguntas que Pizarro, para variar, no puede responder, y Pizarro manda llamar a los dominicos que iban con él y les pregunta: no entiendo, nosotros tenemos un Dios para cada cosa, ustedes tienen un Dios para todo, pero tienen un montón de imágenes y dicen que yo soy el idólatra, pero ustedes también son idólatras porque están poniendo todas esas imágenes. Necesito que me respondan eso. Y la segunda pregunta que les hago es que ustedes dicen que su rey es rey por la gracia de Dios y que ustedes están tomando esto en nombre del rey, pero ¿quién lo manda? ¿Dios o el rey? ¿Quién manda? No entiendo, me dicen una cosa y hacen otra. La consecuencia de ese acto fue que Pizarro y los dominicos, al no poderle contestar, dijeron, para variar, es igual que más de un pastor por ahí, que cuando no pueden contestar algo dicen que uno está poseído por el diablo, y eso ya me pasó. Entonces dijeron que estaba poseído por el diablo Atahualpa y le ordenaron a todos los arcabuceros españoles que mataran a cientos de quechuas que estaban en ese momento en la plaza. Todo en nombre de un Dios de amor. Y ese es un ejemplo de la ineptitud de esos sacerdotes dominicos. Después, gracias a Dios, que aparecieron los jesuitas y cambiaron toda la situación. Decía también tanto Tomás Moro como los humanistas que había una falta de liderazgo espiritual. Que lógicamente, el Papa también era tan ignorante o más que los mismos que lo seguían. La iglesia buscaba dinero para financiar sus lujos y excesos. Y les voy a dar un ejemplo. Julio II se inventa el purgatorio, porque si alguien de cualquier denominación cristiana, católico, no católico, anglicano,
episcopal o lo que sea, me indica, me señala en la Biblia dónde está el purgatorio, pues yo sí, está bien, tiene razón, pero no lo va a poder hacer porque no está. Julio II se inventó eso para que la gente pagara por sus pecados, pero pagara en efectivo. Y según la cantidad que usted pagaba, eran los pecados que se le perdonaban. Entonces, una vez que usted pagaba sus indulgencias, el Papa recibió esa plata, la Iglesia recibió esa plata, y seguía con sus lujos, y con eso financió la Capilla Sixtina y le pudo pagar a Miguel Ángel. Bueno, yo estoy de acuerdo con que esa belleza, con que esa arte esa obra de arte tan grande hubiese sido hecha, pero no a costa de la ignorancia de millones de personas. Bueno, papas licenciosos, mundanos, guerreros, como le digo, Rodrigo Borgia, que era licencioso, con hijos, incestuoso. Rodrigo Borgia, cuando Lucrecia Borgia se casó, él subió al lecho matrimonial para ver que se consumara el acto sexual. Inclusive Rodrigo Borgia fue el que hizo una bula, y no digo bula papal porque eso es redundante, famosa, que ahora vamos a conversar de eso. Julio II de Medici, que era uno de los Medici florentinos, se inventa el purgatorio con indulgencias, como le digo, para poder financiar sus guerras y la Capilla Sixtina. Este era Rodrigo Borgia. Espero que no se parezca nada a mi nariz. El segundo, el Papa Guerrero. Recuerden que la Iglesia por esa época era un estado más, el Papa era un rey más, existían los estados pontificios y la Iglesia hacía la guerra como cualquier estado más. Sin comentarios. La reforma, como les dije, empieza cerca del año 1500. La inicia Martín Lutero, alemán. Martín Lutero choca con la Iglesia por la Biblia, el celibato y las indulgencias. En su momento hay que reconocer que Martín Lutero tenía razón, ya que la Biblia era leída únicamente en latín y por unos pocos, y entonces el pueblo simplemente escuchaba lo que la Iglesia quería que ellos escucharan. El celibato. Yo no entiendo por qué la Iglesia católica decide que después el celibato sea condición sine qua non para ser sacerdote, cuando los primeros apóstoles, inclusive los primeros papas, no eran célibes, era gente casada. En fin. Él en la catedral de Nuremberg publica sus 95 tesis y las pegan en la puerta de la iglesia. Es llevado a un debate en la ciudad de Leipzig, del cual él gana. No le puede rebatir, es un tipo sumamente culto. Y se separa en el año 1522, cuando también es excomulgado. Aquí se dice que es una de las profecías que se cumplen en el Apocalipsis, ya que en el Apocalipsis hay un versículo que dice: el demonio saldrá de tu seno y hará 2 ejércitos. Martín Lutero sale del seno de la Iglesia Católica y divide la Iglesia Católica. Todavía no se llamaba Iglesia Católica, simplemente se llamaba Iglesia. Católico quiere decir universal, porque después se le dio el nombre de católico para luchar contra la reforma de Lutero. Fue apoyado por algunas monarquías por razones económicas. ¿Por qué? Porque ya no querían pagar ya no querían pagar el diezmo a la iglesia. Entonces muchos príncipes lo apoyan para salirse de la égida de la iglesia. Ubiquémonos en la época. La iglesia de esa época no es como la que es ahora. Por esa época no existía un Juan Pablo II, ni existía el Papa que tenemos ahora, que hubiera sido muy diferente, o Pío XII o Juan XXIII, que era otro tipo de gente. En la guerra de los campesinos apoya a la gobernante porque consideraba que estos eran designados por Dios. Vean aquí
un ejemplo de dicotomía de Martín Lutero, que también era bastante licencioso. Al último se casa con una monja y todo, bueno, es problema de él. Martín Lutero hablaba de la igualdad, que el pueblo, que la gente tenía que conocer la Biblia, que aquí, que allá, pero a la hora de la hora, cuando empezaron a pasar las piastras, estos príncipes, especialmente centroeuropeos como Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, Alemania, bueno, Suiza, los campesinos eran tratados con tal severidad y bajo un régimen de esclavitud disimulado, casi que seguía la servidumbre de la Edad Media, que se levantan en armas. Entonces, él apoya a la monarquía contra el pueblo, que eran por el cual tenía que luchar Lutero, en vista que era el pueblo de Dios, y dice que los reyes tenían razón porque eran designados por Dios, rey por la gracia de Dios. Entonces todavía queda un rezago de eso desde la Edad Media. Dicen, todavía no se ha comprobado, que cuando murió Lutero, lo que sí se comprobó es que murió borracho. Se pegó una tanda, una mica de esas grandes del Padre Señor mío, subió a su cuarto y murió. Dicen que antes de morir dijo: he criado un monstruo. Pero ya para qué dijo la lora. No puedo corroborar, jóvenes, si eso es cierto, si lo dijo o no lo dijo. Por lo tanto no puedo entrar a analizarlo, que cada quien lo analice desde su perspectiva y que considere si creó o no creó un monstruo. Lo que sí está comprobado es que murió después de haberse pegado una buena borrachera. Entonces se parte del punto que murió por intoxicación alcohólica. Puede ser que sí, puede ser que no. Juan Calvino en 1533 fue el que se dedicó a difundir las ideas luteranas, así como Diógenes el cínico se dedicó a ser el mejor filósofo de la escuela cínica fundada por Antístenes. En este caso podemos comparar a Calvino con las ideas luteranas, como San Pablo con las ideas cristianas. San Pablo de Tarso, polis griega, el apóstol de los gentiles. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Entonces siempre hay una gente que se dedica, que toma la bandera y es el adalid de algunas ideas. En este caso fue Juan Calvino. Difunde el protestantismo hacia el centro de Europa, Ginebra. ¿Por qué se llaman protestantes? Porque protestaban contra la iglesia. Juan Pablo II después ya les dio el nombre de hermanos separados. Bueno, este era Lutero y este era Calvino. Tercera ley de Newton: acción-reacción. Bueno, si hay una reforma, hay una contrarreforma. ¿Okay? Y la contrarreforma tiene su epicentro en España. Lo que hizo Lutero fue tocar un cuerpo que estaba inerte y lo puso en movimiento. Reitero, acción, reacción. En España se revive el catolicismo medieval, pero se adapta a las nuevas condiciones. Catolicismo, universalidad. Se fortalece el misticismo, entonces ya se busca un cristianismo más espiritual, ya no tan material. Se reforman órdenes antiguas y se fundan nuevas que cuidan a pobres y enfermos. Se empieza a practicar la doctrina social de la iglesia. Se fundan escuelas en especial para la educación de niñas. Y el principal impulsor de esto fue un militar que era capitán general, que se llamó Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola funda los jesuitas, que se conoce como la Compañía de Jesús. El actual papa es un jesuita.
¿Qué es lo extraordinario que tienen los jesuitas? Que ustedes primero tienen que ser profesionales y después optar a ver si son aceptados por los jesuitas. De ahí viene que su cultura y su educación, su amplitud de criterio y gran conocimiento muchas veces sobrepasa lo comprensible. Hay gente que después fue perseguida por la misma iglesia, especialmente en el Paraguay con las misiones, y les recomiendo que vean esta película La Misión con Robert De Niro, para que se den cuenta, esta película basada en hechos históricos, hasta qué punto llegaron los jesuitas. Empezaron a fundar misiones, empezaron a darle cultura y educación a nuestros aborígenes, a nuestra gente, a la gente pobre, y eso también chocó con la iglesia. Ergo, tenían razón de hacer lo que hicieron, los jesuitas. Decía Ignacio de Loyola que si le damos énfasis a la educación para enfrentar al protestantismo, la iglesia no iba a colapsar. ¿Qué es lo que decía Sócrates? Que la ignorancia tiene la virtud de ser altanera y atrevida. Muy bien, si la ignorancia tiene la virtud de ser altanera y atrevida, quiere decir que Ignacio de Loyola comulgaba con esas ideas socráticas. Decía, católico ignorante, excelente protestante. O se puede también decir católico ignorante, futuro protestante. Muchas veces ignoramos muchas cosas y por eso es que nos cambiamos hacia otros caminos, y no me refiero solo al religioso, me refiero a otras cosas más. Yo no quiero que se malinterprete. Los jesuitas llevan la fe a pueblos no cristianos, como Japón, por ejemplo. Y parte de esta contrarreforma, todo iba muy bien, hasta que aparece la Inquisición. Vean que no puse santa, solo puse la Inquisición, de santa no tenía nada. Todo esto que se había ganado en el Concilio de Trento, entre 1543 a 1563, se retrocede en todo lo anterior. Fueron 20 años donde en lugar de haber una evolución, se da una involución. Este era Ignacio de Loyola. Aquí ya vamos a pasar a un poco así, una pincelada, porque después de esto les toca ver la Edad Moderna en Historia 2. La Edad Moderna tiene sus inicios, unos dicen que es cuando cae Sancho, otros dicen que es cuando Cristóbal Colón llega a asaltar a nuestros aborígenes, cuando los españoles llegan a robar aquí. La Edad Moderna, hay algunos que dicen que sea cuando el Imperio Romano del Oriente y Sancho Constantinopla cae. El último emperador fue Constantino XI. Fue conquistado el 29 de mayo de 1453 por Mehmed II. Ayer fue el aniversario de eso. Y Sancho contuvo la expansión musulmana durante 1000 años. La iglesia bizantina, cristiana, se separa de la iglesia cristiana romana. Ya recuerdan por qué, con Constantino, cuando funda Bizancio, y tiene sus propios lineamientos. Los cristianos ortodoxos son católicos, apostólicos, no romanos, como los anglicanos, que son católicos, apostólicos, no romanos, y así que otra serie de denominaciones católicas no romanas, como los rumanos, los griegos, rusos y otros ortodoxos que no siguen al Papa. Bueno, ¿por qué cayó Bizancio? Bueno, tenía unas murallas sumamente altas y gruesas, de más de 3 metros de grosor, pero nunca se adaptó a la modernidad. Esas murallas tenían más de 700, 800 años de haber sido hechas. Mehmed II llegó con unos cañones enormes, con unas balas de cañón enormes que podían tener
tamaño de un carro, y empezó a bombardear estas murallas constantemente hasta que las derribó. El uso de la pólvora fue lo que llevó a la caída de Bizancio o de Constantinopla, y es cuando el último enclave europeo o cristiano europeo cae. Es cuando los turcos otomanos, que no son árabes, pero ya eran musulmanes, toman esta parte de Europa Oriental, y es cuando se inicia el Imperio Otomano, que dura hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Resulta que Bizancio era un punto de enlace comercial entre Asia y Europa, por el comercio de las sedas, especias, no especies, etc. ¿Qué son especies? Pimienta negra, comino, todas esas cosas. Cuando cae se rompe el enlace y los europeos se ven obligados a buscar otras rutas comerciales. Este era Constantino XI, que como anécdota, Constantino murió peleando como un soldado más, se había quitado sus ropas imperiales y murió en batalla. Este era Mehmed. Una consecuencia de la caída de Bizancio es el fortalecimiento de las monarquías europeas. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan los imperios a expandirse, pero para eso necesitan dinero, para fortalecerse, tener grandes ejércitos. Entonces cuando empiezan a buscar estas rutas comerciales, como les dije al principio, y esto, ¿qué es lo que provoca? Que estos reinos europeos, estas monarquías, se vayan para Asia, se vayan para África, empiecen a conquistar territorios, y aparece Cristóbal Colón, genovés, no era español, que hay que reconocerle dentro de su lamentable acción de haber llegado aquí, que él veía los barcos cuando llegaban, diciendo esto en lenguaje poético, más allá de la mar, que en lugar de seguir iban bajando. Entonces pensó que el mundo no era plano, entonces hay que reconocerle eso también, y con base en eso fue que formuló su deseo de ir a buscar las Indias occidentales. ¿Por qué Indias? Porque él andaba buscando la India. De ahí viene que lamentablemente a esos aborígenes en un principio se le llamaban indios, pero resulta que para ser indio hay que ser de la India, no hindú. Los hindúes son seguidores de una religión, la brahmánica, pero no todos los indios son hindúes. Hay indios cristianos, hay indios musulmanes, de donde nació Pakistán, hay indios budistas. Pero cuando se dieron cuenta que este gentilicio estaba mal aplicado, se inventaron el indígena. Tampoco son de la India. Nuestra gente son aborígenes, y los que no son aborígenes somos criollos, pero no son indios ni indígenas. Así que por favor les ruego que se quiten esa costumbre. Bueno, especialmente cuando llega este tipo buscando una ruta comercial, llega a América sin se dado cuenta que había llegado a América. Según él había llegado a las Indias Orientales. La conquista castellana se basaba en la contrarreforma promulgada por el Concilio de Trento. Digo castellana porque cuando llegaron aquí no eran españoles. España como tal no existía como una unidad política, era una serie de reinos pequeños: Aragón, Castilla, Toledo, bueno, todo este montón de reinos que había ahí. Toda esta gente llega influenciada por lo que se conoce como la Contrarreforma, que ya vimos que era un fanatismo cuadrado con relación a muchas ideas religiosas, especialmente basados en el Concilio de Trento, que endureció aún más esta involución hacia lo religioso. En el Tratado de Tordesillas, el 7/6 de 1494, entre España y Portugal, acuerdan dividirse
todo lo nuevo que vayan conquistando. Bueno, y Portugal con solo Brasil ya tenía casi la mitad de América. Aquí de nuevo interviene el Papa Rodrigo Borgia. Parte de este tratado es algo muy triste, es una historia sumamente triste y muy, no sé, muy inhumana. Mediante la bula, como le digo, no puede decir bula papal porque es una redundancia, indica que el desconocimiento de este tratado significaba la excomunión. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros antepasados castellanos se paraban el buque frente a Ituita, por darles un ejemplo, y leían en voz baja también, indicándole a nuestros aborígenes, uno, que si no reconocían, ya tenían que reconocer la supremacía española. Dos, tenían que hacerse cristianos. Tres, si no se rendían, tenían derecho a matarlos, a invadirlos. En el buque a 3-4 kilómetros de la playa, y encima lo leían en voz baja. Cuando cerraban el papel, lógicamente nadie les decía que sí, entonces ahí empezaron las conquistas sangrientas, conocidas como las razias. R-A-Z-Z-I-A-S, razias. Eran cabalgatas nocturnas donde ellos atacaban a los poblados aborígenes, ya que los aborígenes no les gustaba pelear de noche porque les daba miedo que su alma se perdiera de noche buscando a las ánimas de sus antepasados. Entonces los esclavizaban, tomaban a las mujeres, las hacían esclavas sexuales o esclavas domésticas, y a los hombres también ya sobra decir lo que les hacía, y a los niños también. Conste, aprobado por mi tocayo Rodrigo. Hasta ahí llega la similitud. Veamos, y vamos a resumir lo que es la conquista. Un periodo de esclavitud, avasallamiento cultural, político y religioso. Intercambio de culturas. ¿Cuál intercambio de culturas? Intercambio de culturas se dio cuando los quechuas conquistaron a los chimúes en Perú, y se formó el imperio del Tahuantinsuyo. Los chimúes, grandes científicos, neurocirujanos, los quechuas, grandes guerreros, que se respetaron, se unieron, y ahí nació el Tahuantinsuyo, o el imperio incaico. Sí se puede decir imperio incaico, pero no se puede decir incas porque incas era el emperador. Encuentro culturas, Roma y Grecia, por supuesto, claro que sí. De ahí se da la cultura grecorromana cuando se respetan las dos. Los etruscos con Roma también. Y ahí le puedo decir varios. Los egipcios con los griegos, claro. Aquí, encuentro culturas. Cuando nos traen enfermedades venéreas, donde nuestras mujeres son violadas. Mediante las bulas se declara la guerra, como les había dicho. Esto le da permiso de cometer exacciones. Bueno, son excesos. A tal punto llega esto que llegan a discutir si nuestros aborígenes son seres humanos o no. Si tienen alma. Esas son contraculturas. La iglesia se ve obligada a tropicalizar la religión. Un ejemplo de esto, las procesiones de Semana Santa, que ahora parece que nada más tener, eso no es europeo. Las procesiones es algo completamente americano. Entonces la iglesia, para que se acepte la religión cristiana, se ve en la obligación de tropicalizar, ¿qué? Aceptar esas procesiones que se dan en América con sus dioses, y cambiar las imágenes de los dioses por las imágenes cristianas que hoy día tenemos. En la conquista se produce lo que se conoce como un desgano vital. Después de todo este avallazamiento que les dije,
El aborigen ya no quiere vivir más. Vean, como lo que estamos pasando ahora en esta pandemia, que tenemos días de estar metidos en la casa en esta cuarentena y nos da un desgano psicológico, nos da un estrés. Bueno, el aborigen le da un desgano vital, ya no quiere vivir. El aborigen ya no quiere recoger sus cosechas porque sabe que esas cosechas se las va a dar al conquistador, a quien lo tiene esclavizado. Ya no quiere reproducirse porque no quiere tener hijos que nazcan esclavos. Quema sus cosechas para que el español no coma. Ese es el desgano vital. Y se da en toda América. Y les voy a dar un ejemplo. En el año 1521, en el Valle Central de México, habían 25 millones de habitantes. En el año 1621, 100 años después, habían solo 1.600.000 habitantes. ¿Qué les parece eso? Y eso lo hizo la Universidad de Tulane, es una universidad belga, mediante estudios de carbono 14. Entonces, con esto concluyo y les dejo esta pregunta. Recuerden que cuando el historiador, que quiere decir investigador, va a formular una conclusión, tiene que ser como un helicóptero, ver ambas caras de la moneda. ¿Okay? Les hago esta pregunta. Esto fue un encuentro de culturas, esto fue un diálogo de culturas, y se los dice un descendiente directo de españoles. Esto creo que nada más fue un genocidio. Muchas gracias, jóvenes, y aquí estoy esperando sus dudas y a la orden, como siempre, en el 83436719. Que tengan buenas tardes, jóvenes, y que Dios me los bendiga.